Sean todos bienvenidos, reciban un cordial saludo. En esta ocasión veremos el trabajo El arte egipcio, segunda parte, que corresponde al Imperio Antiguo. Bien, vamos a empezar hablando de las mastabas. ¿Qué son las mastabas? Ya mencionadas en un video anterior. Son monumentos funerarios. Aquí podemos nosotros apreciar una que ha sido restaurada para ver cómo lucían en la época de su construcción. Bien, es un enterramiento que es subterráneo. La parte más importante se encuentra a nivel del subsuelo. Y es, digamos, una tumba sumamente lujosa para alguien importante para el más allá. Bien, entonces empezaremos viendo sus características principales. Nosotros vemos que lo importante no es lo que está por encima de la superficie, que es esto, y que también es lo que se aprecia aquí en la foto, sino que lo más importante se encuentra por debajo. Es decir, varios metros por debajo del piso se halla una cámara funeraria, donde se encuentra un sarcófago con el difunto momificado. Y generalmente la cámara funeraria tiene una gran cantidad de pinturas murales y además toda esta cámara era llenada con ofrendas para el más allá. ¿Cómo se cavaba esta cámara funeraria? Pues en el suelo de roca pura se hacía un túnel de ingreso, una cámara de ingreso. Se tallaba y se completaba todo el trabajo de la cámara funeraria y después, una vez que estaba terminado el trabajo, se rellenaba toda la parte del ingreso, del tiro de ingreso, del pozo de ingreso, con piedras. Y además se construía en la parte superior lo que se ve encima de la superficie, es decir, la parte superior de la mastaba, que aquí vemos en la foto, que era un edificio macizo de piedra, pero que tenía a su vez una capilla, ¿no?, donde se colocaba la representación del difunto. Tenía un espacio, una entrada, ¿no?, y una antesala, podríamos decir, donde podían estar las personas, y un espacio más sagrado donde se esperaba que no entrara nadie, ¿no? Bien, entonces esa es una mastaba. Vamos a ver a continuación algunos detalles de la misma. Aquí tenemos otro esquema, ¿no?, donde podemos nosotros apreciar una vez más que lo más importante es lo que se encuentra en la parte inferior. Aquí podemos ver el tiro de ingreso. Aquí podemos nosotros apreciar que el ingreso es por acá. Tenemos una antesala y aquí tenemos el lugar especial sagrado donde se hace la representación del difunto. Bien, esta representación del difunto se llama Ka. Representaba la fuerza vital de la persona. Entonces actuaba además como un cadáver de repuesto, es decir, si le pasaba algo al cadáver propiamente dicho, pero seguía existiendo su representación, su estatua de Ka o fuerza vital, que se puede reconocer por estas manitos colocadas encima de su cabeza, entonces la vida continuaba todavía en el más allá. Era como un segundo cuerpo de repuesto para que el difunto pudiera seguir viviendo y disfrutando del más allá. Bien, bueno, pasaremos ahora a ver otras características del arte egipcio y hablaremos de las famosas pirámides. ¿Cómo surgen las pirámides? Pues surgen en Saqqara y son la primera de ellas corresponde a la tumba del faraón Djoser. Bien, que, como ustedes podrán apreciar, se ha construido entre el año 2681 al 2662. Bien, bueno, entonces, ¿en cómo se hizo esta construcción? Primero, se construyó una mastaba. Y obviamente con su tiro de ingreso
y con su cámara funeraria. Bien. Pero el arquitecto de esta construcción, que se llamaba Imhotep, él decidió hacer algo mejor. Y dijo, ¿por qué no mejoro esta construcción? Y le construyó un tamaño mayor y encima del primer piso le construyó un segundo nivel. Y después vio y dijo, ¿por qué no le construyo otro más? Y después dijo, creo que puedo construir otro más. Bien. Ya había construido una mastaba mucho más grande y llamativa que cualquier otra anteriormente construida. Pero después fue más ambicioso todavía y decidió que iba a hacerlo mucho más grande. Entonces, al primer nivel que originalmente existía, le hizo un ensanche y después empezó a ensanchar todos los demás niveles. Bien, el segundo nivel, el tercer nivel, y así sucesivamente hasta llegar a crear una pirámide escalonada de gran altura. Pero también previó que, así como las mastabas eran lugares especiales y estaban llenas de tesoros, los ladrones se sentían atraídos por este tipo de construcciones, ¿no? Porque sabían que había oro por ahí y otras cosas preciosas. Entonces, ¿qué es lo que previó Imhotep? Decidió eh, pensar en un sistema de seguridad. ¿Y cómo es ese sistema de seguridad? Pues decidió construirle una cámara funeraria falsa para que si algún día los ladrones venían y trataban de entrar a la mastaba, encontraran esta cámara falsa y pensaran que ya alguien había robado antes, ¿no? La mastaba, y entonces no entraran a la verdadera cámara funeraria. Bien, entonces realmente un prodigio de planificador Imhotep. Pero eso no fue todo. Él decidió construir cosas alrededor de la pirámide, de hecho. Este es un modelo tridimensional donde podemos ver el modelo original de Mastaba y cómo quedó al final, ¿no? Y después de construir la pirámide escalonada, decidió construir todo un complejo, podemos nosotros apreciar, que tenía grandes estanques de agua, ¿no? Tenía capillas funerarias, perdón, capillas para que los sacerdotes celebren sus cultos, espacios donde probablemente habitaban estos sacerdotes, y rodeó todo con una muralla. Entonces realmente fue mucho, pero mucho más allá de una simple mastaba, ¿no? Y de hecho fue tan el impacto de esta construcción que posteriormente Imhotep inclusive fue llegado a adorar como Dios, igual que los faraones egipcios difuntos. Bien, y me imagino que tienen curiosidad de saber cómo se ve esto en el presente. Pues esta es una foto donde nosotros podemos apreciar la pirámide de Saqqara y además podemos ver en primer plano algunas de las capillas restauradas. Actualmente se está desarrollando una restauración mucho más ambiciosa de esta pirámide, así que probablemente la vamos a ver en muchas mejores condiciones de las que se ve en la presente imagen. Bien, pasemos ahora a ver las grandes pirámides. Bien, digamos lo que es en escala un tamaño mucho más grande, pero básicamente es lo mismo. ¿Cómo se construían estas pirámides? Primero, participaban miles de personas en su construcción. Entonces aquí vemos un esquema, cómo se iba, primero generalmente se escogía una colina o algo que ya tuviera roca, un núcleo de roca y se iba construyendo alrededor de ese núcleo. Entonces, nosotros vamos a ver, en este caso, el proceso de construcción de esta pirámide. Bien, vamos a comenzar diciendo que en el año 5 vamos a empezar haciendo como un terraplén, ¿no? Terraplén, que nos va a permitir ver el desarrollo, ir subiendo poco a poco en la construcción de la pirámide. Bien, entonces tenemos
para empezar, en el año 5, prácticamente la parte de abajo. En el año 10 ya va a empezar a crecer la pirámide. En el año 19 ya va a estar bastante avanzada la pirámide, ¿no? Bastante avanzada. Y por el interior vamos a ver que no es solamente una cosa maciza, sino que la pirámide va a tener distintos pasadizos de ingreso, va a tener varios lugares, bueno, con cámaras y otros lugares que no van a tener cámaras para despistar a los ladrones de tumbas. Y algo que se descubrió hace pocos años es que, bueno, siempre se había pensado que estas pirámides eran construidas por esclavos, pero se ha descubierto que dentro de las pirámides los trabajadores dejaron sus propios nombres, ¿no? Entonces eso nos da a entender que eran personas libres, que seguramente creían que el haber participado en la construcción de esta pirámide les garantizaba pasar a la vida en el más allá. Entonces se calcula que en las grandes pirámides de Keops, Kefren y Miquerino, que son las más grandes, que podemos apreciar en esta imagen, una de las grandes maravillas de la antigüedad, trabajaron unas 30.000 personas durante unos 20 años para construir cada una de esas magníficas esculturas, ¿no? Esas obras arquitectónicas, ¿no? Y además tenemos que decir que no lucían originalmente como ahora se ven en la foto, sino que estaban completamente forradas de granito, así que prácticamente brillaban al sol. Bien, esas pirámides hasta el día de hoy siguen siendo un tremendo atractivo turístico, ¿no? Egipto es uno de los países más turísticos del mundo, recibe millones de visitantes cada año. Bien, bueno, de esta manera hemos visto las famosas pirámides y ahora vamos a ver una obra maestra del antiguo Egipto que corresponde al famoso escriba sentado, que se encuentra actualmente en el Museo del Louvre en París. Bien, está datado 2600 años antes de Cristo. Corresponde a una escultura en piedra, la cual ha sido pintada, ¿no?, para que sea lo más realista posible. Además, tiene detalles en cristal de roca, en los ojos, y en la parte del faldelín y del papiro que está sosteniendo, tiene también partes que son de cobre y de madera, ¿no? Y finalmente hay que decir que seguramente estaba agarrando un estilo para poder escribir, pero que esa parte se ha perdido con el paso de los años. Bien, bueno, ¿quién era un escriba? En el antiguo Egipto era una persona que tenía un papel muy importante. Como dice su nombre, sabía escribir, ¿no? Y eso permitía registrar todo lo que pasaba, es decir, cuántos animales, cuántas vacas tenemos, cuántas ovejas hay, cuántos sacos de trigo se ha cosechado. Entonces permitía tener el control del funcionamiento del imperio. Es decir, era un puesto realmente importante dentro del imperio. Por eso, al momento de morir, este personaje no solo se hizo hacer una, sino al parecer varias esculturas, ¿no? Pero esta es la más famosa de todas las que se hizo hacer y ustedes verán que realmente es una maravilla artística. Bien, entonces veamos ahora algunas características más del escriba sentado. En esta foto se lo puede ver completamente digno y serio. Y es una representación bastante realista. Bien, aquí lo podemos ver de perfil. Nosotros notaremos que las piernas han sido achicadas. Si alguno de ustedes que está viendo el video trata de copiar la misma postura del escriba sentado, es decir, sentarse igual que él, van a notar que las rodillas quedarían más arriba de lo que en esta escultura se ve, es decir, las rodillas de una persona normal quedarían acá arriba y no aquí donde actualmente está la rodilla del escriba sentado, ¿no? Entonces, para que quede completamente horizontal toda esta parte y la misma pierna quede perfectamente horizontal, entonces lo que se ha hecho es disminuir el largo de las piernas, ¿bien? De tal manera que si vemos de costado, todas las piernas, bueno, las piernas están formando como un plano perfectamente horizontal.
donde el escriba va a poder, como dice su nombre, escribir en un papiro. Bien, primer efecto de modificación. Bien, después nosotros tenemos que el escriba era algo gordito, ¿no? Se puede ver claramente en esta representación de perfil que su pancita era voluminosa. Sin embargo, ¿qué jerarquía tiene a pesar de haber sido representado con todo y sus defectos? ¿No? Uno ve esta escultura y dice, inspira respeto, ¿no? Volvamos nuevamente a ver la anterior imagen y nosotros vemos que realmente inspira respeto, seriedad, ¿no? Que da la importancia de su alto cargo jerárquico. Bien. Después tenemos que decir que esta escultura no estaba hecha para ser vista, como ahora vemos en esta foto, desde arriba hacia abajo, sino al revés. El escriba estaba colocado en un lugar alto y la gente lo veía desde abajo hacia arriba. Más o menos lo que podríamos ver en la siguiente foto. Es decir, normalmente se lo tendría que ver al escriba desde este ángulo, viéndolo al escriba más arriba que uno mismo. Bien, bueno, ¿qué tiene de especial? Fíjense esos ojos. Los ojos, cuyo acercamiento vamos acá, están hechos de cristal de roca. Pero lo interesante es que la parte central del ojo que corresponde al iris, que nosotros sabemos que es como un puntito negro, ¿no? Al centro de nuestro... Bueno, el iris es la parte que tiene el color, ¿no? Y al centro del iris se encuentra la pupila, ¿ya? Y la pupila generalmente, bueno, la vemos como un punto negro, ¿no? Es por donde realmente entra la luz a los ojos. Bien, nosotros vemos que en el ojo, que estamos viendo acá, justo al centro, está un puntito negro, pero nosotros apreciamos que no está exactamente en el centro mismo, sino un poco desplazado del centro. ¿Y para qué sirve ese desplazamiento? Sucede que las personas, obviamente al moverse alrededor de este escriba, notaban como el vidrio de los ojos es más grueso en la parte central, es decir, aquí es más grueso y se hace más delgado hacia los bordes, que es toda la parte del perímetro, mientras que en el centro mismo es más gruesa. Entonces, daba la impresión, por el cambio de grosor del vidrio y del reflejo, que ese puntito negro se movía, ¿no? A medida que alguien caminaba alrededor de la escultura, notaba cómo ese puntito iba moviéndose a medida que la persona se movía. Y entonces eso generaba la ilusión de movimiento. Es decir, parecía que el escriba estaba viendo a la persona desde el más allá, lo cual es una cosa realmente fuera de serie, ¿no? Por otra parte, hay que decir que los dedos en los pies no han sido representados todos. Sabemos que nosotros tenemos 5 dedos en los pies, pero nosotros solamente podemos apreciar 3 de los dedos y los que faltan estarían por debajo de la superficie, así que se le han recortado, por así decir, no en la vida real, ¿no? Sino solamente en la escultura, esos 2 pies más para que la escultura mantenga en la parte del papiro para escribir la perfecta horizontalidad. Bien, nosotros comparamos esta escultura que tiene más de 5.000 años de antigüedad y las comparamos con lo que ahora se produce en escultura en nuestro contexto, nosotros nos damos cuenta que realmente es una magnífica obra de arte que supera en mucho a la mayor parte de la escultura que se produce en nuestro país en el presente. Bien, bueno, les agradezco mucho su atención. Les invito a visitar mi portal académico, donde hay varios trabajos de investigación realizados, y les agradezco enormemente por su atención. Será hasta una próxima ocasión.